Hola, soy yo, Man de Z, en otro video. Realmente se lo hice como parte extra porque realmente hice esos tres videos más o menos para explicar un poco de qué, pues básicamente de mi canal y todo el rollo. Entonces hay algo que sé que van a notar, que es básicamente que yo expliqué en el video de básicamente mi presentación. Ya básicamente yo tengo como autismo. Entonces básicamente como estoy haciendo ahorita, yo suelo repetir palabras. Por ejemplo, en el video básicamente he dicho varias veces la palabra básicamente. Eh, y bueno, bueno, ay, lo siento. Bueno, el punto de ese video, ahí otra vez lo dije. El punto de ese video es más o menos explicarles algo de mí, que es básicamente que yo he estado, pues voy a hacer un proyecto más o menos y lo siento si digo básicamente, lo siento mucho de verdad, de verdad. Pero bueno, el punto es básicamente, el punto que lo que voy a hacer es básicamente, ¿cómo lo puedo explicar? Que lo que pasa es que pues, yo no me explico muy bien con palabras. Como saben, yo una cosa que yo tengo, ese video básicamente es explicación de cosas que yo tengo. Que básicamente una de las primeras cosas que voy a explicar es que yo tengo, que es básicamente repetir palabras. O sea, lo que me pasa es que se me dificulta expresarme más o menos de cómo a palabra, que es que se me dificulta expresarme mi vocabulario, por decirte. Entonces se me dificulta a la hora de hablar. O sea, puedo hablarte bien, pero más o menos se me dificulta hablar en palabras así, más o menos explicarme, por decirse. La otra cosa que tengo es mi dislexia, que es básicamente que yo en sí soy disléxico. Entonces básicamente confundo palabras. Entonces confundo palabras así mayormente. Y también una cosa que yo tengo es que más o menos yo suelo como tener, por decir esto, tener como un tic nervioso, que es que cuando no termino algo me deja con una sensación como rara. Entonces básicamente yo la razón por la que mayormente yo canales así y eso, trato de mantener activos o sea, trato de hacer videos para no dejarlos inactivos, porque como ya hago querer tener fama o algo así, realmente esto lo hago por hobby. Y básicamente todo este video es más o menos un poco para responder unas preguntas así. La primera es que la primera de todas es básicamente ¿por qué no expliqué que yo tenía autismo? La razón por la que yo no expliqué que tengo autismo, básicamente yo no quería que, o sea, ya lo expliqué más o menos, pero voy a explicar un poco más detallado. Generalmente cuando alguien explica que tiene autismo, mayormente la gente lo suele tratar, o sea, yo tengo autismo y tengo TDA. Entonces básicamente yo o sea, la gente que convive conmigo lo nota al instante que yo tengo esto. Y mayormente yo una cosa que no me gusta es básicamente que la gente apruebe mis cosas sin básicamente o sea, básicamente solo decir está bonito, está chido, sin realmente darme una crítica de mis obras. Un ejemplo que les puedo dar es que hace unos días en el video de donde explico por qué tengo 5 canales, yo no me di cuenta
es una cosa que también me pasa, es que no, yo no me doy cuenta muchas veces de muchas cosas, soy muy despistado en todo aspecto, que es básicamente que yo repito la palabra básicamente sin darme cuenta. Lo puedo hacer así sin darme cuenta, digo así. Entonces me comentaron básicamente que yo digo básicamente muchas veces. Entonces yo realmente las críticas yo me las tomo para bien. Entonces no me gusta que generalmente la gente por lo que yo tengo como autismo me den como un trato especial, porque realmente o sea, como básicamente que me aprueben las cosas sin juzgarme, porque realmente no mejoro como artista y no mejoro así. O sea, las críticas constructivas, por decirse, porque realmente las críticas destructivas, que son de gente que solo viene a criticar y a decir, ah, tu trabajo está mal hecho y dejas de ser artista, no sé, que te atropelle un autobús o algo así, pues evidentemente no las voy a tomar para bien. Pero, o sea, las críticas, así como por ejemplo la que me hicieron ahorita de alguien que me dijo que pues te repetían varias veces básicamente la palabra básicamente, me las tomo bien por el hecho de que yo trato más o menos de mejorar en el aspecto de que o sea, en el aspecto de mejorar tanto como mi calidad de videos y calidad de cosas. También algo que estoy tratando de hacer más o menos es que a veces me suelo trabar. O sea, tengo como estas pausas porque trato como de hablar bien. Y básicamente esas pausas las tengo mayormente por el hecho de que porque trato más o menos de decir las palabras para expresarme mejor. Porque una cosa es que yo te puedo hablar así, te puedo hablar algo y a la primera no lo vas a entender. Y de hecho es una cosa que básicamente no se me entiende nada. Entonces, algo que yo quiero hacer más o menos ahorita es que quiero más o menos pues quiero más o menos mejorar mi cosa hablar. Es algo que yo ya he tratado con psicóloga, que me explicó que básicamente yo tengo no hablé con personas básicamente, o sea, no hablé con personas y muchas personas. Mi vocabulario está como por decirse atrofiado. Entonces yo tengo como esto de que yo básicamente se me dificulta expresarme, por decirlo. Entonces básicamente a la hora de hablar o a la hora de preguntar o hacer cosas, entonces es algo que me dificulta. También tengo que aclarar que yo muchas veces como por decirse muchos de mis cómics que tengo hecho para explicar más o menos yo como dije en el video de más o menos en el video básicamente de explicando más o menos mis orígenes, yo la mayoría de mis cómics los tengo creados por mis viejas historias que yo hacía de niño. Entonces básicamente yo antes tenía hecho un cómic en el que literalmente solo puse la historia sin filtro. ¿Y qué es el filtro? El filtro es que yo actualmente todas mis historias las filtro con tres factores, que es básicamente la historia en sí, que es básicamente explicar la historia sin tener un montón de texto, por decirse. El segundo filtro sería cómo se va a contar la historia, porque no es lo mismo contarlo en un cómic a que contarlo en una historia así escrita. Y el tercero, y es evidentemente la más obvia, los dibujos y los paneles. Sé que hay muchos que me ponen que yo tengo por la dislexia que yo tengo. Yo ya he notado, no lo había notado antes, y eso yo lo admito. De hecho no lo había notado por lo que tengo, que es básicamente que yo ponía palabras similares. Por ejemplo, yo ponía a veces cuando yo quería poner una palabra, por decirse como cabello, yo ponía caballo. Entonces básicamente hay varias cosas, como por ejemplo la que más se notó
creo que la confusión porque no expliqué más o menos bien. También una de las cosas que yo tengo es que a veces quiero, a la hora de escribir, me quiero explicar, por ejemplo, a la hora de escribir una historia, muchos se confunden por el hecho de que yo no me expreso bien o no cuento bien la historia. Porque como tengo que omitir varios detalles para que sea más entendible la historia, se pierden algunas explicaciones que se deben tener así en la historia. Por ejemplo, el cómic o sea, el capítulo 3, por decirse, de Duelo, básicamente iba a iniciar o sea, iba a iniciar más o menos más distinto. Porque originalmente el panel, o sea, básicamente el guión que yo tengo hecho, originalmente iba a ser básicamente dos personas platicando de una leyenda que supuestamente iba a pasar. Algo que yo cambié, evidentemente, porque no tengo como los conocimientos así más o menos de cómo quería plasmar la idea, porque solamente iba a ser más o menos dos personas así, como en un restaurante explicando más o menos una leyenda que les contaron. Entonces básicamente todo el cuento iba a ser no iba a tener las ilustraciones que yo le hice, iba básicamente solo a ser un párrafo de texto, literalmente iba a ser un párrafo de texto así. Entonces básicamente yo quise ponerlo así. Lo siento si realmente de verdad realmente yo digo básicamente, pero es porque realmente yo sí me estoy tratando de esforzar en no repetirlo. Pero de verdad, les juro que de verdad yo, por lo que yo tengo, literal, a veces me trabo en una palabra. O sea, literal, me trabo en palabras así. O sea, puedo repetir varias veces una palabra sin que me dé cuenta. Entonces, mayormente como yo grabo eso con mi voz, me pongo nervioso. Entonces, mayormente, mientras más nervioso esté, más, por decirse, suelo cometer errores. Entonces, más o menos... por decirte, mientras más así nervioso esté, más así voy a básicamente a decir la palabra así básicamente. De hecho quiero más o menos hacer esto para ver cuántas veces lo digo, pero quiero que me digan en los comentarios cuántas veces ya puse básicamente, para ver para que vean, se hagan una idea de qué tan nervioso me pone tratar de hablar básicamente al aire. Si se escuchó un gallo, lo siento. Entonces básicamente lo siento, ya comenzó el contenido. Literalmente las historias que yo hago, yo mayormente no quiero hacerlos, o sea, como mangas o sí, en sí yo estoy más como dirigido a los cómics. Mayormente al inicio yo iba a iniciar como manga, pero me preferí por mi propio estilo, en sí yo iba a iniciar por estilo manga con surrealismo, no surrealismo, abstracto. Entonces básicamente yo iba a iniciar con arte abstracto, pero ya con los pasos del año, por la recomendación de una persona que yo conocí, me explicó que yo ¿por qué no me iba por el surrealismo? Entonces yo le dije que está bien, me iba a ir por el surrealismo, y actualmente pues mi arte puede resumirse en surrealista y pues como estilo cómic, o sea, es surrealismo con el cómic básicamente. Pero es la razón por la que mis dibujos son tan o sea, que los ves y te quedas así con cara de ¿qué estoy viendo? O sea, explíquenme, no le entiendo el contexto. Hay varios cómics que no están hechos así con al 100% de surrealismo, que serían más o menos Duelo está hecho con la intención de ser surrealista. Actualmente el que va a publicar, es spoiler, hay algo allá afuera, va a ser con surrealismo mezclado con elementos así de ciencia ficción y fantasía. También algo que voy a contar es que no le suelo dar, o sea, tantos detalles a los videos por mi PC es potente mi PC porque aguanta Skyrim, o sea, está bien potente la PC, pero
básicamente mi PC sí aguanta, pero no sé hasta cuánto, por decirse, no sé el límite de mi PC. Entonces, o sea, tengo una buena PC, gracias a mi hermana que me apoyó. Y básicamente yo no básicamente ya dije básicamente, literal, yo acabo de decirlo varias veces. Entonces lo siento, de verdad lo siento si incomoda a alguien. Si ve eso entero, gracias y por soportarme. Le agradezco a la gente que es bastante amable conmigo, porque créanme, me he topado con gente que literal critica, pero con la intención de hacer que dejes de subir dibujos. Y me he topado con gente así, o gente que te utiliza a ti para escalar a la fama. Entonces básicamente, ya lo dije otra vez. En resumen, yo en resumen, yo hice esos 3 videos para explicar un poco sobre mí, porque yo sé más o menos que hay gente que habla así en mis espaldas y se pregunta por qué actúo así o soy tan random. Y es básicamente porque, como explico, tengo yo autismo, voy a hablar ya más o menos de cuántos trastornos tengo y voy a decirlo más o menos. El primero sería que yo tengo autismo. No me han dicho qué grado de autismo tengo, pero sí, yo tengo autismo, pero no sé, no me han dicho hasta la fecha qué grado tengo. Tengo ansiedad. Actualmente ya estoy más tranquilo. Ya no tengo un tan grado así de ansiedad, porque créanme, yo tardé mucho en entender que necesitaba ayuda y literal me estaba autodestruyendo en todo aspecto. Me estaba literal, cuando yo me refiero a que ahorita voy a tocar el tema de eso. Bueno, entonces tengo ansiedad, pero ya lo logré controlar. Tengo TOC, que es básicamente que es un tic nervioso repetitivo, que es básicamente personalificado en una persona. O sea, es básicamente un tic, pero así hecho en persona. Entonces básicamente mi TOC era básicamente entrar y salir de cualquier cosa. O sea, básicamente se me metía en una aplicación, me salía al instante y me volvía a meter. Y así varias veces, hasta que alguien me tuviera de decir que yo no lo haga. O que yo mismo me diga, no sé, si me meto en esa aplicación me muero o algo así. Pues no lo volví a hacer, solo me metí una vez. O sea, me metí ideas para que yo me controle mi TOC. También tenía como subTOCs que eran básicamente variantes del mismo TOC que tenía, pero ya como actualmente ya los controlo, ya tengo más control de mis TOCs. También yo tengo depresión, algo que ya sé que en una etapa se notó bastante por mi arte, porque realmente me expresé bastante artístico, o sea, mi arte así, por la depresión que tenía. Y mayormente yo me autodespreciaba en todo aspecto, tenía como un odio hacia mí mismo. No sé por qué me considero como algo que, o sea, no sé por qué me odio. Entonces básicamente yo en estos dibujos, o sea, yo he expresado como el dolor que tenía. Pero ya actualmente ya estoy bien, ya soy psicológicamente bien, estoy positivo. Ya me quiero a mí mismo. Y pues también lo que tengo es básicamente, como les dije, TDA. Básicamente tengo déficit de atención. Solo que en mi caso es que son dos cosas. La primera es que yo puedo estar haciendo varias cosas. O sea, básicamente me puedo estar diciendo, estoy dibujando y estoy básicamente editando un video. O sea, puedo hacer varias cosas así al instante. Y mayormente una de las cosas que a mí no me gusta es perder el tiempo. Entonces básicamente yo tengo la manía de, creo que Hayden, la youtuber así de animation, básicamente ella tiene, creo que lo mismo que yo tengo, que es básicamente que no nos gusta perder el tiempo. Y básicamente yo en mi caso no me pasó que yo no quería dormir porque no quería perder el tiempo, sino mi caso fue que muy pronto, ahorita les voy a contar,
Entonces básicamente yo tengo esto de que no me gusta desperdiciar mi tiempo. Entonces básicamente yo suelo hacer muchas cosas. De hecho, la mayoría de las cosas, o sea, ya tengo hecho varios proyectos, pero los tengo como por decirse, cuando yo me refiero que tengo como en un cajón en todas las cosas, es porque yo realmente tengo varias cosas que ya hice, pero las guardo para que cada domingo se suba. ¿Por qué subo un domingo y sábado? Porque como expliqué, yo realmente yo me di cuenta de algo, que es básicamente que no vale la pena que yo suba todo el contenido, porque realmente como yo tengo actualmente un público así más o menos, o sea, los tengo ustedes. Entonces básicamente me di cuenta antes de que los tuviera ustedes. Muchas gracias por seguirme, por cierto. Antes de que los tuviera ustedes, yo ya tenía como un público. Pero básicamente lo que me pasó es que lo sobreexploté en cuestión de que yo al mismo día podía subir como 3 dibujos. Entonces me di cuenta con el tiempo que no vale la pena si yo doy un producto, o sea, cantidad sin calidad. Entonces yo prefería irme al camino de básicamente calidad sobre cantidad. O sea, no me vale la pena subir, o sea, no me vale la pena, no descredito a los artistas que suben al día así, pum, un dibujo, porque realmente sé lo duro que puede llegar a ser, pero realmente yo prefiero darles algo en calidad. Por ejemplo, este VTuber, como les dije, este VTuber me tomó, o sea, aproximadamente como un mes en hacerlo, y básicamente en todas las animaciones que tiene, porque si se preguntan tiene varias, pero realmente no las muestra porque lo tengo como en básico. Entonces básicamente lo siento si eres tú la que me puso el comentario de básicamente. Sé que ahorita te deben estar sangrando los oídos, lo siento de verdad, en serio no lo hago intencional. Y como dije, traté de hacer un guión y es lo que estoy leyendo. Entonces, bueno, una de las cosas que también tengo es irme de las ramas. O sea, te puedo estar hablando de básicamente o sea, cualquier cosa. O sea, te puedo decir de un tema y luego a los 2 minutos te lo cambio de golpe. Eso yo lo hago, muy pocas veces lo hago, pero sí se me puede notar en los videos, porque ya vieron que en el de todo, porque tengo 5 canales, el video se cambió abruptamente la mitad se cambió así de golpe, y es eso que yo tengo que, aunque me haga un guión, me suelo como ir de las ramas, por decirse. O sea, me desvío del tema así y empiezo a disociar así bien, o sea, no tan disociar, pero solo básicamente distraerme así sin hacer algo. También básicamente yo voy a ya tocar temas así serios, más o menos. Yo solía antes lastimarme, no intencionalmente evidentemente, pero lo que pasa es que yo tengo 3 cosas, que es que yo antes, actualmente aún lo tengo, pero ya lo tengo bajo control, que es que básicamente una parte de mi cerebro como por decirse, no se atrofió, sino básicamente desde que nací, esa parte de mi cerebro empezó a generar adrenalina. O sea, básicamente empezó a generar adrenalina sin parar. Entonces yo, por decirte, para que se den una idea, era como que si yo tomara un Red Bull al día. Entonces básicamente todo mi organismo estaba al 100. Y como yo generaba adrenalina al día, o sea, en cantidad, pues básicamente una de las cosas que me pasaba es que yo básicamente me podía, por ejemplo, me podía porrear, pero literal me podía golpear, una santa golpiza me podía dar y no lo iba a sentir. Literal, una de las cosas que me pasó es que yo, por efecto de eso, es que yo no podía sentir dolor. O sea, era como el enemigo del Deadpool de la película 2. O sea, no lo sentía. O sea, podía hacerme daño, pero no sentía el dolor.
Entonces una de las mañas que yo tenía es que yo me daba como picazón y básicamente me rascaba y sin darme cuenta ya me había sacado sangre. Entonces básicamente yo como que me rascaba así en una parte así. Lo sigo haciendo pero muy pocas veces. Entonces básicamente yo me rascaba y me sacaba sangre. O por ejemplo yo me caminaba y me porreaba así y hasta el día siguiente, solo porque yo checaba mi cuerpo, me daba cuenta de que tenía una herida. Entonces actualmente, gracias a un medicamento que estoy tomando, ya puedo sentir dolor. Ya puedo básicamente pues sentir dolor. Y eso es básicamente una de las cosas que tengo. También la segunda cosa que tengo es que yo, por decirse, mi cuerpo, por decirse, estaba al 100. O sea que básicamente mi organismo estaba trabajando al 100% de su capacidad. Entonces básicamente una de las cosas que me pasaba es que yo constantemente mi cuerpo básicamente pedía comida. Y algo que yo no ahorita me va a escuchar mi mamá algo que yo hacía es que yo por una razón siempre andaba con hambre. O sea, andaba con hambre así. Actualmente aún tengo hambre, pero es porque ya estoy gordo. XD. Pero básicamente mi cuerpo me pedía comida, porque básicamente me pasaba como flash, aunque sea chistoso. Básicamente mi cuerpo, al quemar toda en la energía básicamente al día, básicamente mi cuerpo literal se ponía a pedirme comida. Y de hecho yo no subí de peso, porque literal estaba como un esqueleto. Literalmente estaba como un esqueleto y mi cuerpo literal estaba súper flaco. Y en vez de subir peso, porque hasta mi mamá se preguntó si yo tenía como una solitaria en mi panza, básicamente se preguntaba por qué yo no subía de peso si literal comía un montón. Y era esa razón por el que mi cuerpo básicamente estaba bajo un estrés enorme, más sumado a lo que tenía, que me generaba adrenalina. Entonces básicamente era como si yo estaba haciendo ejercicio al mismo tiempo que estaba consumiendo. Gané fuerza, sí. De hecho yo tengo una fuerza más o menos bastante así, por eso que tengo. También algo que me pasa es que mi cuerpo se acostumbró a estar en ambientes pesados. O sea que básicamente pues una chamba así bastante fuerte, o sea que sea de cargar, bajar o bajo estrés, yo no me voy a inmutar, voy a estar tranquilo. Por el hecho de que yo ya pasé por un estrés así súper masivo, así súper nocivo, tóxico por decirse, en un ambiente así tóxico así. Entonces básicamente mi cuerpo se adaptó básicamente para aguantar eso. Actualmente ya estoy sanando mi cuerpo y básicamente, como explicó mi psicóloga y mi psiquiatra, yo tengo de sanar mi cuerpo primero antes de la mente, porque aunque suene poco loco, yo por todo el estrés que pasé y problemas personales, yo ya estaba al borde de la locura. Yo literalmente ya no podía vivir, o sea, ya solo estaba viviendo por vivir. O sea, ya no tenía metas, no tenía sueños, no tenía nada. Literalmente yo estaba al borde de literal a explotar, no estaba pensando así. Entonces básicamente yo o sea, entendí, el evento que hizo que entendiera más o menos de que yo ya estaba mal fue que yo un día cuando estaba con mi hermana, ella estaba durmiendo, entonces yo estaba caminando así porque compartimos habitación yo y mi hermana. Entonces básicamente yo me levanté como creo que como por las 2 de la mañana. O sea, 2 de la noche, no de la mañana. Entonces básicamente 2 de la noche me levanté y iba por un vaso de agua. Entonces básicamente cuando de repente yo literal me desmayé. Literalmente o sea, vi oscuro y ¡pum! Caí en el suelo. Y literalmente caí en el suelo así, derrumbándome así. Y
la única cosa que me hizo que me despertara, y eso es medio triste si se lo preguntan, porque yo sí, una de las cosas que yo tengo es que yo sí puedo sentir tristeza. Porque obviamente algo que no saben muchos es que los autistas, hay veces en el que no, o sea, la gente que tenemos autismo, hay algunas emociones en las que no las tenemos, o sea, como que no las entendemos o no las tenemos. En mi caso yo, una de las cosas que yo no entiendo más o menos es el hecho de la, por decirse o sea, la emoción del dolor. O sea, eso yo no la entendía por completo. O sea, yo no entendía qué era el dolor. Entonces básicamente con el tiempo, o sea, yo ya entiendo que es dolor y que está bien y que está mal sentir. Entonces básicamente yo no sabía, o sea, para mí todo era felicidad, porque básicamente algo así era para mí. No entendía qué estaba bien y qué estaba mal. Razón por la que yo básicamente no entendía antes que necesitaba ayuda. Entonces, cuando me desmayé, yo básicamente me desperté por mi gato, que actualmente ya falleció, y fue una de las cosas que me puso más o menos triste, y por eso no estuve activo en un tiempo. O sea, por un tiempo solo subí como pues un dibujo, si no me equivoco, o un cómic. Entonces básicamente yo agarré y pues me levanté, y ahí entendí que yo estaba mal. O sea, que yo no estaba bien. Y de hecho me acerqué a mi hermana y le comenté que o sea, después ya me acerqué a mi hermana y le comenté que yo necesitaba ayuda. Necesitaba ayuda tanto como psicológica como pues de psiquiatra. Y ya para aclarar más o menos, no te hace loco ir al psiquiatra. El psiquiatra básicamente es como un psicólogo 2.0. O sea, él tiene como más, es más experto que la psicóloga. Entonces básicamente la psicóloga es como para problemas como por ejemplo como que yo no acepte la muerte de mi gato, y el psiquiatra es básicamente ya como por ejemplo como lo que yo tengo, que mi cerebro produce adrenalina. Entonces yo tomo una pastilla, que esa pastilla hace que esa parte de mi cerebro se relaje y ya no produzca tanta adrenalina. Entonces básicamente yo ya actualmente ya estoy bien sano. De hecho, si lo notan, muchos de mis dibujos en un tiempo cuando estaba muy mal y aún estaba empezando el tratamiento, los dibujaba así como depresivos, pero actualmente ya, como pueden ver, mis dibujos son más alegres. Y de hecho la razón por la que no dibujaba mucho a la criatura era porque yo estaba triste. Entonces yo digo, no quiero como pues hacer un dibujo triste de la criatura, porque la criatura básicamente mucha gente la quiere, el concepto de la criatura. Entonces yo dije, mejor me espero a que yo esté mentalmente bien, mentalmente sano, y básicamente yo dibujé el lore de la criatura. Y porque tenía como 5 guiones ya hechos para la historia de la criatura, pero no me decidía cuál. La segunda cosa, soy súper indeciso. Bueno, no, vendría a ser como la tercera cosa. Soy súper indeciso. Literalmente, yo te puedo decir que yo voy a hacer algo, y a los 2 minutos me cuestiono si debería hacerlo, y después me pongo así, y eso son mis pensamientos intrusivos. Yo tengo un montón de pensamientos intrusivos. Actualmente ya no tengo. De hecho, muchas cosas de las que voy a decir que pues tenía, ya no las tengo. Básicamente, yo ahora ya estoy mentalmente sano. Y básicamente, una de las cosas que básicamente tenía, que era como una consecuencia de eso, era pues que era mi problema de, ¿cómo podría decirse? Mi problema de entender cuándo es una amistad sana. Porque yo tuve 3 personas, como les dije en el video, Webom, que me usó básicamente nada más para acceder a la fama. Una morra que me fingió ser mi amiga para básicamente tener la amistad de uno de mis amigos,
que es básicamente uno de mis amigos, básicamente fingió ser amiga mía y básicamente sí. Y el tercero vendría a ser como alguien que yo básicamente o sea, esa persona no voy a mencionar su nombre para que no me une XD, pero básicamente esa persona me utilizaba como podría decirse, me utilizaba por el hecho de tener los likes. Porque una cosa que yo tenía era que yo constantemente así era como un spammer. O sea, literalmente me la pasaba así todo el día spameando así cuentas así con poco apoyo. Entonces básicamente yo ya entendí actualmente que pese a que sí está bien, o sea, hacer esto de que yo apoye un montón de gente y yo le dé luz y difusión, va a haber gente que a veces no va a venir con buenas intenciones y solo va a querer fama. Y básicamente yo, como saben, yo soy una persona que no quiere fama. O sea, quiere básicamente, si me vuelvo famoso, o sea, ok, está bien, pero no anhela así como tal una fama así enorme y que yo quiera así, yo quiero ser como el señor Pelos y tener seguidores de todos los países. O sea, no, o sea, yo quiero básicamente crear contenido y distraer a la gente. Entonces básicamente entretenerla. Entonces algo que yo hice fue básicamente yo soy muy indeciso. Entonces básicamente yo cuando quiero hacer algo, ahorita lo acabo de entender, porque ahorita acabo de como entender más o menos, si yo quiero hacer algo, debo hacerlo, o sea, por mí mismo. Y solo muchas veces preguntarle a terceros si realmente debería hacer algo o normalmente no, por el hecho de que tengo como les dije, a mí no me gusta perder mi tiempo. Entonces básicamente prefiero, o sea, así son esas tres cosas que yo dejo pasar sin perder mi tiempo. En videojuegos, si estoy dibujando y si estoy trabajando. Literalmente esas son las tres cosas que a mí me gusta hacer con tiempo. O sea, básicamente sí hay como momentos en el que yo me quiero tener relajado y no hacer nada y solo estar viendo videos en internet, pero mayormente me gusta estar ocupado, porque no me gusta estar así sin hacer nada, porque yo siento como que estoy perdiendo el tiempo y que no debería estar haciendo eso. Pero bueno, ya vamos a la parte importante. Para los que sepan, yo a mis 16 años yo no tuve una vida fácil. Yo desde niño tenía depresión, pero lo que pasa es que como yo era un niño, tú me ponías una caricatura, me ponías a jugar con mis primos y básicamente me distraía de los momentos así cuando me ponía a pensar realmente triste. Básicamente uno de los eventos que me marcó más fue el hecho de saber, como saben, los adolescentes en general, básicamente en general, así muy en general, el duelo de la muerte, o sea, el concepto de que no todos nos vamos a morir y no podemos hacer nada, básicamente ese duelo lo pasan cuando ya los adolescentes cumplen como por 16 a 17 años. Entonces básicamente yo, un día, hubo un maestro que, yo iba en escuela pública, si se lo preguntan. Entonces hubo un maestro en el que básicamente él, un niño era, o sea, uno de mi clase era súper cristiano, o sea, era de iglesia. Entonces básicamente el niño le cuestionó básicamente sobre Dios, porque estaba explicando historia del espacio y las estrellas. Entonces básicamente el niño lo confrontó literal y le dijo así como que básicamente no es verdad, porque Dios básicamente dijo eso en la Biblia. Entonces, o sea, el profesor literal se lo puso a gritar. Y yo recuerdo que estaba chiquitito y me quedé así como impactado, porque se puso a gritar de que Dios no existe y que básicamente todos nos vamos a morir. A niños, así que creo que a esa edad creo que tenía como pues 6 o no me acuerdo, 7, una de esas dos edades, pero me recuerdo que estaba muy pequeño y se puso a gritar así que Dios no existe y que todos nos vamos a morir y que no podemos hacer nada en absoluto, y que básicamente, o sea, se puso a gritarle a niños que básicamente la muerte los va a matar y que no van a hacer nada.
Y es literalmente la cosa más gacha que se pude haber vivido. Bueno, viví varias cosas feas, pero una de las cosas así bien así densas. Y básicamente ese día me dio un ataque. Me dio un ataque así. Recuerdo que mi mamá y me tuvieron de inmovilizar. Y ya no lo recuerdo más. Literalmente mi mente me bloqueó ese recuerdo hasta que fui con la psicóloga, recordé ese evento. Entonces básicamente yo desde niño ya sabía que era la muerte, que básicamente la gente se moría. Entonces básicamente yo por el hecho de que yo sabía que la muerte era inevitable, me entró como una depresión y de hecho la tengo. Básicamente uno de mis miedos más grandes es la muerte. Entonces básicamente yo básicamente me entró una depresión, pero como era un niño, yo básicamente me podía distraer con cualquier cosa. O sea, un niño pues le puedes gastar la atención así. Pero ¿qué pasó? Yo cumpliendo mis 16, evidentemente yo maduré ya como adolescente a esa edad, a mis 16 años. Entonces básicamente yo ya no me podía distraer con viendo series, ya no me podía distraer viendo básicamente no me podía distraer básicamente más fácil, por decirte. Entonces ¿qué pasó? Contrataron internet por parte de mi mamá y básicamente yo como básicamente mi mamá estaba trabajando, porque literal una de las cosas que voy a comentar, básicamente una de las cosas que quiero comentar es que yo no tengo papá. Entonces básicamente yo no tengo papá. Y de hecho voy a hacer un video explicando por qué no tengo papá. Entonces básicamente más o menos en resumen, básicamente mi papá dijo mira, en unos cigarrillos, y se fue. Entonces básicamente mi mamá se la pasaba 24 horas trabajando. Mi hermana pues era una adolescente, entonces estaba viviendo su vida. Entonces básicamente yo tuve acceso a internet sin filtros. Entonces básicamente en vez de básicamente ser un chamaco raro y volverme edgy, pues básicamente yo agarré y un día me vi una youtuber que era de animaciones. Y de hecho creo que muchos ahorita van a quedar con cara de XD. Básicamente yo era de animaciones y básicamente hacía como gameplays. Entonces básicamente no recuerdo muy bien cuál era esa youtuber. Entonces básicamente la primera youtuber que yo vi en mi vida fue una mujer. Entonces básicamente empecé a consumir contenido de YouTube así. Y básicamente luego empezó mi problema, que fue básicamente que yo no empecé a dormir en las noches y me distraía viendo YouTube. Entonces básicamente yo me la pasaba desvelándome en todas las noches desde a partir de los 16 años. Entonces básicamente yo me empecé a dormir más o menos tarde. O sea, al inicio fue como por una horita más, hasta que ya después a lo largo que fue pasando las etapas, o sea, básicamente fui cumpliendo 17 y esa cosa, básicamente yo no me dormí, no me dormí todos esos años. O sea, básicamente literal no me dormí, literalmente me la pasaba 24 horas y 24 horas despierto totalmente. O sea, literalmente me la pasaba todas las noches así. Y si tú te lo preguntas, si estás así diciendo oye, yo hago lo mismo, no lo hagas, duérmete temprano, vas a terminar como yo, explotando en llamas. Pero bueno, básicamente yo ya después de eso, yo por mi cuenta pasaron años, y ya como cuando tenía 18 años me pasó el evento de que yo básicamente me desmayé, y allá dije pues no está bien. No está bien que en mi boca sepa sangre todos los días. Entonces básicamente yo aproximadamente ya cuando tenía 19, básicamente mi hermana y yo me llevó al psicólogo. Entonces básicamente me llevó al psicólogo por la ciencia más o menos por la causa de problemas mayores. Yo no
yo fui aproximadamente, les puedo decir que fui al psicólogo, a la psicóloga, porque es mujer mi psicóloga, básicamente, evidentemente. Básicamente, yo empecé mi terapia cuando terminó todo lo del COVID-19, que por el COVID-19 muchas de las cosas que yo quería hacer no los pude hacer y me deprimí bastante por eso. Entonces, y por el fallecimiento de un familiar. Entonces, básicamente yo inicié más o menos mis terapias, pero se tuvieron de cortar así de golpe. Por el hecho de que pasó problemas familiares y yo no pude, no podíamos tener más o menos, no podíamos gastar el dinero, porque no teníamos como el dinero así, porque las citas sí es un ojo de la cara, por decirse. Entonces básicamente yo volví o sea, a mis 19 yo ya entendía que no debía dormirme tarde y de todos mis problemas, pero al no tratarme se me empeoré y literalmente terminé así bastante mal. También psicológicamente, yo por palabras les podría decir que si yo no hubiera ido con la psicóloga otra vez, yo estaría loco, yo estaría loco, o sea, literal. Entonces básicamente, ya después de todo ese evento, yo ya empecé a sanar mentalmente y de cuerpo. Empecé a sanar, empecé a trabajar en mi persona. Actualmente yo ya me siento feliz, ya sé que en sí no está bien y que no sí que está bien y que no está mal básicamente hacer contigo mismo, me refiero por dormir. Y básicamente yo una de las cosas, son 3 cosas que me ayudaron más o menos a progresar, fue la creación de mi cuenta. La cuenta de dibujos yo la creé básicamente para no perder mi tiempo, porque básicamente por problemas que por problemas que yo y mi mamá y mi hermana no pudimos, yo antes no pude terminar mis estudios por el hecho de que no teníamos dinero, éramos muy pobres yo y mi familia. Entonces básicamente yo de chiquito no pude terminar mi secundaria. Y actualmente yo ya terminé mi secundaria gracias a una gobernación que ayuda a personas como yo con por problemas y así. Y actualmente voy a ver mi prepa. Voy a verla por mi cuenta y voy a terminarlo. Entonces básicamente yo empecé más o menos a salir al mundo aproximadamente a los 18 años empecé a salir. Porque literal, yo no tuve contacto con las personas, no tuve contacto con ninguna persona. Literal, los únicos contactos que yo tenía eran por familiares. Pero literalmente yo me la pasaba todo el día en mi habitación. O sea, todo el día, toda la noche. Entonces, esa es la razón por la que sé de muchos temas, por el hecho de que no me la pasé viendo nada más videos en internet, sino me la pasé todo el día, o sea, todos los años investigando, tanto como de psicología, tanto de programación, tanto como de animación, o sea, y de otros temas. Entonces, actualmente yo, por lo que yo viví, tengo como secuelas. La secuela más obvia es que yo no recuerdo algunas cosas bien, y suelo omitir bastantes detalles de que pasaron. También uno de los eventos que creo que fue más o menos que actualmente creo que me dejaron más tristes fue que falleció mi gato. Y porque ese gato yo lo tenía desde que tenía como por 7 años. Entonces básicamente creo que 9 años tuvo el gato, si no me equivoco, de vida. Entonces básicamente falleció por causas naturales. Y pues me afectó bastante, me regresó mi miedo a la muerte. Entonces básicamente me regresó otra vez a mis ideas de miedo a la muerte. Entonces básicamente me derrumbó, o sea, literalmente me derrumbó mentalmente. No dejé de ir a la psicóloga, evidentemente. De hecho, yo quería ir a una más con la psicóloga porque sentía que debía expresarme. Porque una de las cosas que yo sentía dolor.
dolor, constantemente sentía dolor, pero yo no, al no entender qué era el dolor, yo básicamente, literal, me quedé, o sea, me quedé así completamente sin entender qué estaba pasando. Entonces, yo, ya después de unos años, entendí más o menos que debía o sea, estoy sanando, debía sanar. Entonces, actualmente ya tengo metas, ya tengo sueños y ya estoy mentalmente bien. De hecho, sí se puede. Hoy voy a comer nuggets con papa. XD. Y más o menos, yo ya tengo un trabajo, ya soy sano, ya salgo de mi casa. Y literalmente, todo lo que debió hacer un adolescente, yo lo estoy viniendo a hacer ahorita, a mis 20 años. Por el hecho de que tuve problemas mentales, pasaron muchas cosas. Porque quiero hacer un video. Este video es como un post video a que voy a hacer, ya explicando mi vida sin filtros y más o menos así, como un story time, pero un poco más serio. Entonces básicamente, yo creé el canal para desahogarme. Entonces básicamente yo creé el canal a lo loco porque hubo una frase que me dijeron, que me dijo alguien que yo tenía siempre mencionaba a mi hermana que yo quería hacer un canal, que yo quería hacer un canal, que también que yo quería dibujar, pero nunca me animé a dibujar. Realmente yo me quedé completamente así, literal, me quedé así completamente sin hacer nada. O sea, yo había investigado, pero nunca puse en práctica lo que yo ya había investigado. Entonces básicamente un día, cuando hice el garabato, yo dije, ¿por qué no hacerlo? Vi una frase que era básicamente que la gente que dice que va a hacer algo, nunca lo va a hacer. Por el hecho de que, ¿por qué estarías gastando tiempo en decir que lo vas a hacer si lo puedes hacer en ese mismo instante? Entonces básicamente yo recordé esa frase y yo dije, es hora, no más excusas, es hora de hacer mi canal. Y lo hice, creé mi canal y creé mi cuenta de Facebook. Y básicamente empecé a subir garabatos. Y como saben, ya saben la historia de cómo inicié en internet. Y básicamente, voy a serles honesto, me ha llegado momentos en el que me siento triste porque realmente no muchos reaccionan a mi arte. Pero realmente he valorado, tanto como mi familia, tanto como mi esfuerzo en internet, y tanto como todo en general, lo que he formado. Porque con el tiempo me di cuenta que hay muchas personas que son muy se sobreexigen demasiado a la hora de crear contenido. Y básicamente yo no quiero, como con este video no quiero dar como lástima para que digan, pobre. O sea, yo quiero, les estoy contando eso porque yo les estoy dando la confianza de que más o menos explicarles un poco de mi historia. Y básicamente de que yo siempre voy a tratar de ayudar a la gente. Y básicamente este canal es una muestra, o más o menos es una demostración de que si yo tuve problemas bastante fuertes, porque yo no les he contado detalles bastante fuertes de mí, solo en un video. Básicamente este video es una demostración de que sí se puede sanar. Y que no tienes por qué evadir la ayuda. Que realmente si necesitas ayuda, te sientes mal, trata de ir con un psicólogo, trata de ir con un psiquiatra. No, más si eres hombre, no está mal admitir que realmente eres débil. No está mal admitir que básicamente tienes problemas y que estás mal. Porque realmente eso es lo que nos hace humanos. Entender cuando ya no estamos, básicamente estamos bien. Y ese video es para que apoyar a la gente que tenga problemas y que realmente siempre habrá una solución. No importa qué tan feo sea el problema, siempre habrá una solución. Ya por último, le agradezco de verdad a todas las personas que vayan a ver este video hasta el final. Y si viste ese video hasta el final, comenta en los comentarios. Y de verdad, muchas gracias. De verdad, gracias a todas esas personas que me han visto y me han apoyado. Esto lo voy a publicar hoy lunes, porque no me voy a esperar a otro día por mi ansiedad, quise.
Pero realmente les digo gracias a todos, a las personas que me han apoyado, que me han hecho dibujos, porque de verdad me encanta cuando me hacen dibujos, me dan bastante ánimo. Y quiero que sepan que a lo largo de este canal voy a seguir sanando. Ya por último, muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta el próximo video. Muchas gracias de verdad por apoyarme.